Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 13 del Evangelio de Lucas y pudiéramos colocarle fecha a este capítulo, estaríamos ubicados aproximadamente entre diciembre del año 30, febrero del año 31, algunas semanas antes de la crucifixión. El capítulo número 13 tiene algunas referencias históricas que Mateo y Marcos no mencionan, y Juan mucho menos, porque Juan se dedica más a la parte teológica que histórica. Pero Lucas, como buen historiador, se dio a la tarea de no omitir esta parte del ministerio de Cristo. Y el relato nos menciona que en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Muy pocas veces hemos escuchado de este evento, porque en sí no nos da detalle de qué fue lo que pasó, pero una reflexión nos hace ver de que aquí hubo una matanza. Aquí Pilato mandó a matar galileos que posiblemente estaban ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Con qué motivo? ¿Con qué intención? Lucas no nos los dice. Lo único que Lucas menciona aquí de esto es que ciertas personas, que no sabemos quiénes, le cuentan a Jesús este acontecimiento. Claro que Jesús se había enterado, porque las noticias corren rápidamente, y más si algo tiene que ver en la lucha de Israel con Roma en ese periodo histórico. Pilato, como representante de Roma, pues estaba tratando de mantener el orden, pero era un hombre que no le temblaba el pulso para poder eliminar a personas que fueran una amenaza para el Imperio Romano, en esa parte del territorio, en Judea, donde él estaba. ¿Qué pasaba con esto? Que muchas personas consideraban que eventos como tal eran también castigos de Dios. O sea, estaba quien despreciaba a los romanos, y hay quienes veían estas circunstancias como consecuencias de pecados y castigos directos de Dios. Y cuando le presentan esto a Jesús, Jesús responde de la siguiente manera: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Ustedes piensan que ellos están recibiendo las consecuencias de un pecado? ¿Ustedes piensan que el Señor mandó ese castigo por manos de Pilato? Esa es la percepción general. Os digo, dice Jesús, no sucedió como castigo divino. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que tan culpables son de pecado quienes fueron masacrados por Pilato como quienes cuentan la noticia. ¿Por qué? Porque todos tenemos tendencia al mal. Porque todos somos seres humanos inclinados a deseos y a pasiones. El único que conoce las intenciones del corazón es el Señor. A veces nos pasan cosas indeseables, porque estamos dentro de una lucha entre el bien y el mal. Entonces pensamos que a las personas que les va mal son malditos de Dios, o son personas despreciables, o son personas que no tienen la bendición. Y a quienes le va bien desde el punto de vista material, entonces reciben bendición del Señor. Hay de todo en este mundo, pero todos los seres humanos necesitan depender de su Creador, indiferentemente su condición socioeconómica. Todos necesitamos de un Salvador. El contexto dice que ellos fueron a llevar sacrificio, y en medio del sacrificio, por algún motivo, Pilato los mató. Y si en ellos había algún tipo de culpabilidad, igualmente culpables eran el resto de los pobladores de Israel. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos, absolutamente todos, estamos en el medio de un conflicto. Si bien el capítulo 12 se tocaba la temática del juicio, en este juicio nosotros estamos en la misma posición y todos necesitamos aprender
a depender de nuestro Creador. Después viene un segundo relato histórico. Porque aquí vemos, no sabemos cuántas personas fueron masacradas. No sabemos. No tenemos ese dato. Si eran 5, 6, 10 o 2, no lo sabemos. Quizás no todos tenían el mismo sentir. Quizás algunos inocentes murieron también con algunos culpables. Puede ser. Por eso el juicio le corresponde al Señor. Y en el versículo número 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Esto es primera vez que nosotros lo leemos. O sea, nos acabamos de enterar, después de haber leído 2 evangelios completos y yendo más de la mitad del tercer evangelio, nos enteramos que la torre de Siloé se cayó y se murieron 18 personas. Posiblemente algunos inocentes, niños, mujeres, quién sabe cuántas de esas 18 personas dejaron familias, hijos huérfanos, dejaron esposas. Y el Señor les hace una pregunta de reflexión. ¿Pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes piensan que eso vino como un castigo divino? Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que constantemente está rodeado de maldad, de accidentes, de catástrofes. Catástrofes incluso de la propia naturaleza. Hundimientos, terremotos, volcanes en erupción, huecos que salen de la tierra y tragan casas completas, montañas que se caen y arrastran con todo lo que se consiguen. Entonces decimos, ¿dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Dios envía su protección constantemente, pero este conflicto, hermanos, este conflicto está en desarrollo. Y a veces el Señor permite que algunas personas descansen. Todos estamos propensos a morir en cualquier momento. Los muertos en Cristo tienen la bendita esperanza de la resurrección. Los que mueren sin Cristo ya sellaron su destino para una perdición eterna donde más nunca existirán. Recibirán el juicio, el castigo eterno en el momento indicado que el Señor lo determine y dejarán de existir. Por eso es que la reflexión aquí es que todos nosotros estamos en la misma circunstancia. Estamos viviendo en el mismo planeta. Quizás algunos tienen más problemas que otros. Pero eso no quiere decir que todo lo que nos sucede sea un castigo divino. Es parte del conflicto, es parte de la lucha. Lo que hoy no entendemos, mañana lo entenderemos. Y el llamado principal en este contexto, el llamado principal es lo que el Señor dice en el versículo 5. En respuesta a la pregunta, ¿ustedes piensan que quienes murieron al caer la torre de Siloé eran más culpables que el resto de los que quedaron vivos? Están equivocados. Antes, si ustedes no se arrepienten, la palabra arrepentimiento, yo lo comenté en otros videos, en griego es metanoía. Y metanoía es cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A veces cuando estos acontecimientos ocurren, nos llenamos de temor. Cuando dejan de ocurrir, seguimos haciendo nuestra vida normal. Y nos olvidamos que estamos en un conflicto cósmico. Y por eso necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Si algún día padecemos algún tipo de esta adversidad, si algún día nos toca descansar porque nos tomó por sorpresa algún incidente natural o alguna caída de algo, si llegamos a morir, que nuestros familiares no culpen a Dios. Si por algún motivo nosotros no aprovechamos el tiempo, fue por nuestra propia decisión. Porque en cualquier momento nos puede pasar un desastre. Y Dios nos está advirtiendo que hoy es el día de cambiar de mentalidad. Porque si no cambiamos de mentalidad, si no nos arrepentimos de nuestra condición y aprendemos a depender del Señor, igualmente vamos a perecer. Versículo número 6. El Señor Jesús dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera, una planta de higo, plantada en su viña. Tenía un lugar donde tenía los cultivos de las uvas, pero tenía también una higuera. Vino a buscar fruto en ella
en el momento que tocaba el fruto. O sea, eso no es una cuestión de la noche a la mañana. Siembra la semilla, la planta crece, tiene su periodo de desarrollo, tiene su momento de florear, tiene su momento de dar fruto. Y algo parecido nosotros leíamos, que ya no es una parábola sino un evento real, en la semana de la pasión, cuando Jesús ve una higuera con bastante hoja, quiere ir a comer higos pero no encuentra higos, y entonces él maldice la higuera y la planta se seca, y al día siguiente los discípulos ven que la planta está completamente seca. Como queriendo decir, mira, el que no dé buen fruto, si no hay fruto, entonces la planta es inservible, es pura apariencia. Y ahora aquí Jesús pronuncia una parábola, por supuesto, antes de la semana de la pasión, porque esto es otro evangelio, y dice que el Señor plantó su higuera, cuando llegó el momento de recoger el fruto, no halló fruto, no hubo, y se frustró. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Ahora, yo no sé con exactitud cuánto tiempo se demora una planta en dar, en el caso de la higuera, cuánto tiempo se demora en dar fruto. Hay plantas que se demoran más, otras que son más rápidas. Pero el relato dice que él estuvo durante 3 años esperando que diera fruto y no daba nada. Y la orden fue: corta la higuera. ¿Quién le dice? El dueño de la viña le dice al viñador. Le dice: corta la higuera. ¿Para qué utiliza también la tierra? O sea, está aquí ocupando un espacio, pero no está dando el fruto que estamos esperando. Entonces, respondiendo, el viñador, el que está encargado de toda la cosecha, le dice: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vamos a hacer un esfuerzo más. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a abonarla. Eso implica no solamente tiempo, eso implica recursos y eso implica capacidad, porque mientras estamos atendiendo esta planta de higo, pudiéramos estar haciendo otra cosa. O sea, aquí vemos, en esta parábola, vemos una obra de intercesión por una planta que no está dando nada, pero a la cual se le ha dedicado recurso y tiempo. Pudiéramos decir que la higuera representa a la humanidad, que el dueño de la viña es el Padre, que hace todo lo posible por su plantío. Y el viñador puede estar representando a Cristo, quien dice: vamos a darle una oportunidad más. Vamos a extenderle la gracia. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mire cuántas oportunidades nos da el Señor a nosotros. Ahora, no es que el que está representando al Padre deseaba cortarla. No, él quería el fruto y había invertido tiempo y recursos, pero no la halló. Y lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuántas obras en nuestro favor hace el Padre a través de Cristo y de su Espíritu Santo para que nosotros cambiemos la mentalidad y podamos dar frutos que el apóstol Pablo describe como el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, la transformación completa del carácter. Y si ya no podemos dar fruto porque no queremos, entonces seremos cortados. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Nuevamente, Lucas hace mención al día de reposo. Enseñaba Jesús en la sinagoga. ¿Qué día iba Jesús a la sinagoga? ¿Qué día dedicaba el Señor para enseñar específicamente en ese lugar que bien podía haberlo hecho en otra parte? Pues en la sinagoga, porque todo el mundo tenía la costumbre de ir. El Señor Jesús jamás dijo: mire, aquí no nos vamos a reunir hoy porque este día ya no es importante. No, eso no lo dice por ningún lado. Dice el versículo número 11 que había allí en la sinagoga una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Me llama la atención la manera como Lucas escribe espíritu de enfermedad. Nosotros ya habíamos hablado en el caso de la resurrección de la hija de Jairo, cuando se utiliza la palabra espíritu, le volvió el espíritu, ¿sí? Le volvió el espíritu, lo que quiere decir es que le volvió la vida. No es que el espíritu es algo por allí que está vagando.
La palabra neuma es aire o aliento. Y en este sentido, cuando se habla de las personas, también mencionamos que cuando se habla de las personas está hablando de la condición en la cual se encuentra o en la cual está. Si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Santo. Si hablamos del Espíritu del Señor, estamos hablando del Señor. Y cuando estamos hablando de que esta mujer tenía espíritu de enfermedad, es que estaba enferma. O sea, no era que había un espíritu o es que Satanás tiene un demonio que es solo para las enfermedades. No, bueno, tenemos el demonio de la enfermedad, el demonio del orgullo, el demonio de la avaricia. Entonces Satanás clasifica los demonios para que cada uno se dedique a un área del mal. Aquí la expresión es, la mujer está enferma. Solo que se utiliza la palabra espíritu para decir, está en una condición de enfermedad. Y esa condición de enfermedad es que su cuerpo estaba encorvado. No fue que el diablo la encorvó. Aunque el relato hace entender como que Satanás le provocó la enfermedad, en realidad lo que el relato dice es que a causa del pecado nuestro cuerpo se deforma, nuestro cuerpo se degrada, nuestro cuerpo se deteriora y el causante del pecado a nivel mundial evidentemente es Satanás. Satanás es el que quiere ver el cuerpo humano que fue creado a imagen de Dios totalmente destruido. Por eso es que Satanás prácticamente nos dice, come lo que sea, bebe lo que sea, haz lo que te plazca y destruye tu cuerpo. En cambio, el Señor nos dice que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, la enfermedad es causa de la degradación del pecado, o sea, lo que el pecado ha causado en nuestro cuerpo. Esta mujer estaba encorvada, en una posición que quizás los años le hicieron estar así. O posiblemente era una mujer relativamente joven que por algún tipo de circunstancia quedó de esa manera. No tenemos todos los detalles. El hecho es que estaba allí toda encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio allí en la sinagoga en el sábado, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Simplemente le dijo, eres libre. Aquí vemos que el Señor Jesús está demostrando que el día más bonito de toda la semana, donde se pueden ver las maravillas del Señor, porque estamos concentrados en lo espiritual, es en el sábado. En el sábado se pueden hacer maravillas mientras algunos están absorbidos por su trabajo. El Señor quiere hacer grandes cosas por nosotros. Quiere fortalecernos en medio de las dificultades, en medio de las deudas, de las crisis, de los problemas emocionales, en medio de la crianza de nuestros hijos que se nos ha hecho difícil, en medio de nuestro matrimonio que se nos ha hecho complicado. En el sábado nuestra familia, nuestro hogar, nuestra salud se puede restituir. Pero si tú lo ves como un día normal, si tú lo ves como cualquier día de la semana, entonces, ¿cuál va a ser el gozo de ese día santificado? No, es que para mí el día es el domingo. Es para ti, por tu conveniencia personal. Pero la exigencia del Señor es que el sábado sea una delicia. Y está Isaías que lo dijo claramente. Y qué mejor manera de demostrar que el día es de gran gozo, proveyéndole a una mujer una sanidad que la iba a recordar toda su vida. La mujer iba a recordar, el Señor a mí me sanó en sábado. Y todos los sábados iba a recordar que su sanidad fue en un día de reposo. Que el milagro ocurrió en su vida en el mejor día de la semana. ¿Tú crees que esa mujer iba a considerar que el sábado era un día de castigo cuando en un Shabbat fue liberada? No, ella lo iba a recordar siempre, así como nosotros recordamos aniversario de lo que nos sucedió una vez y decimos, hoy, tal día como hoy, hace un año, hace 2 años me ocurrió tal cosa. Para mí este día es importante, porque ocurrió algo grande en mi vida. Esta mujer iba a recordar el sábado como el mejor día de su vida, porque Jesús le hizo un milagro en ese día y en ese lugar. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Nunca lo iba a olvidar. Jamás.
se le iba a pasar por alto un sábado, recordando hoy hace 7 días, hoy hace 15 días, hoy hace un mes, el Señor me liberó de mi enfermedad. Siempre lo iba a recordar. Pero el principal de la sinagoga, que tenía su mente en otro lado, enojado, que no debió haber estado enojado, debería estar feliz. Debería estar feliz. Pero estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. ¿Por qué? Si ayudó a una persona, ¿no son más importantes las personas? Más importantes son las personas. De hecho, cuando el Señor Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, es para beneficio del Yo dije que no iba a hablar mucho de eso, pero ¿cómo no mencionar si el mismo verso nos está hablando de eso? Y dijo a la gente, ni siquiera se le atrevió a decir a Jesús. O sea, el relato nos dice que el hombre se enojó, pero en lugar de decirle a Jesús, que es lo más correcto, decir, Señor, estoy molesto por lo que hiciste. Estoy indignado por lo que hiciste. No, fue y habló con las personas porque él sabía claramente que Jesús lo iba a reprender a él. Y el hombre dice, mira lo que dice, o sea, dice una verdad, pero dice una verdad descontextualizada. Él menciona literalmente el mandamiento, pero desenfocado. 6 días hay en que se debe trabajar. 6 días hay en que se debe trabajar. Eso está correcto. Eso no hay discusión. Pero, ¿está Jesús haciendo un trabajo? ¿Es que acaso Jesús tenía un consultorio médico y se dedicaba a sanar enfermos por dinero? ¿Tú consideras que eso es un trabajo? Eso es un trabajo. ¿Qué es un trabajo? Un trabajo es cuando tú haces una actividad y recibes una remuneración por eso. Eso es un trabajo. Si tú prestas un servicio y no cobras por ese servicio, entonces ya no es un trabajo, es una obra de caridad. El trabajo implica que yo gano, tú ganas. Tú ganas por lo que yo hice por ti y tú me remuneras por lo que yo hice. ¿O es que nosotros trabajamos simplemente por amor al arte, porque nos gusta? Sí, hay gente que disfruta del trabajo que tienen, pero no trabajan de gratis. Porque todo cuesta el tiempo, cuesta el conocimiento, cuesta la capacidad. Y cada quien cobra su servicio según lo que haga y según el tiempo que le dedique. Y entre mejor remunerado sea el servicio, por lo general se espera que sea mejor. Si el servicio tiende a ser económico, a veces no se le brinda tanta dedicación como debería porque no hay esa motivación, y esa es la realidad, ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿por qué digo que está diciendo algo correcto pero desenfocado? Porque el mandamiento dice 6 días trabajarás, pero Jesús no está trabajando. Si al caso vamos, Jesús había dedicado su juventud a la carpintería. ¿Estaba Jesús haciendo mesas en sábado? ¿Estaba Jesús haciendo sillas en sábado? ¿Estaba Jesús negociando en sábado? No. Que Jesús es el médico de los médicos porque Él es Dios. Él tiene el poder para sanar y puede liberar y puede hacer que la persona disfrute de ese día más que ningún otro día por la bendición que recibió. Claro que tiene la autoridad para hacerlo. Y entonces este principal de la sinagoga se atreve a decir, vengan y sean sanados, pero no en día de reposo. Seas miserable, chico. O sea, vengan y sean sanados otro día. ¿Pero qué día se reúnen en la sinagoga? Los sábados. A menos que se reunieran todos los días. Yo creo que si tenían varios días de reunión, la gente por lo general está en sus trabajos. Entonces, prácticamente les quería decir, no vengan acá a ser sanados. Aquí esto no es para estar haciendo sanaciones. Prácticamente les dijo eso. Eso se llama ser egoísta. Eso es ser caprichoso. Eso es como querer o sentir que está perdiendo la autoridad. Y ese es el problema a veces del liderazgo. A veces los líderes como que exigen mayor reverencia hacia ellos que el respeto a Dios.
Entonces el Señor le respondió, aunque el principal no habló con Jesús, pero el Señor no se quedó callado en este sentido y le dijo: hipócrita. Fíjate que Jesús le dice claramente: tú eres un doble cara. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo el buey y el asno del pesebre y lo lleva a tomar agua. Ustedes, miren, si ustedes tienen un caballo y el caballo, ustedes saben que tienen que darle su comidita en sábado y darle su agua. ¿Eso está mal? No está mal, porque es un ser vivo. Es un ser que si usted lo deja de alimentar, el animal se va a debilitar y no lo vas a poder utilizar el domingo porque el animal tiene hambre. Y si tú valoras tanto un animal que no dejas de alimentarlo, ni de darle de beber, ni de desatarlo, para que él pueda alimentarse en sábado, ¿cuánto más, dice aquí, esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años? Porque el causante de las enfermedades, como consecuencia del pecado, fue Satanás. Claro, no fue Satanás que le trajo la enfermedad a ella. O sea, las enfermedades en general son el resultado de lo que Satanás ha introducido en la tierra, la rebeldía hacia Dios. ¿Acaso esta mujer no debía ser desatada de la ligadura en este día tan importante, en el día de reposo? ¿Está rebajando el Señor el día de reposo? Yo quiero preguntar, consideren ustedes, mis hermanos, tanto los que me escuchan en el directo como quienes van a ver este video grabado, ¿consideras tú que el Señor Jesús está rebajando la importancia del Shabbat por haberle dado sanidad a esta mujer? Vamos a ser sinceros. ¿Estaba Jesús trabajando? ¿Jesús cobraba por sanar las enfermedades? ¿O estaba demostrando que ese iba a ser el día más feliz, no solamente de esa mujer, sino del resto de las personas, porque lo verían desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, con una mentalidad diferente? Al decir estas cosas, dice el versículo 17, se avergonzaban todos los adversarios. Claro, no se van a avergonzar si les están diciendo la verdad en la cara. Pero todo el pueblo se regocijaba. ¡Qué maravilla! Ese era lo que Jesús quería, que la gente se regocijara. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que sea un día de regocijo. No solo el Shabbat, sino toda la semana, pero de manera especial ese día, porque estamos reconociendo públicamente que Él es el que nos sustenta. Que yo puedo estar tranquilo en mi congregación sin preocuparme del trabajo, porque el Señor es el que me sustenta. La gente se regocijaba por todas las cosas hechas por Él. Y dijo el Señor Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? ¿Con qué voy a comparar al reino de los cielos? Y Él dice: mira, lo voy a comparar con un grano de mostaza. Vamos otra vez a las comparaciones con las siembras y las cosechas. El grano de mostaza es una semilla muy pequeña. El hombre toma la semilla, la siembra en su huerto, la semilla crece y se hace un árbol grande. Las aves del cielo anidan en sus ramas. O sea, aunque la semilla es pequeña, los resultados son grandes. Y el Señor compara al reino de los cielos con esa pequeña semilla de mostaza. Todos los pequeños comienzos traerán grandes resultados. ¿Por qué? Porque hay constancia, porque hay perseverancia. Los resultados serán beneficiosos al punto que las aves de los cielos anidan. Porque todos nosotros hemos sido llamados para servir, para ayudar a otras personas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé al reino de Dios? Lo acabo de comparar con una semilla que es pequeña. Los pequeños comienzos traen grandes resultados en beneficio de otras personas, de los demás. Nuestra vida es una vida de bendición. O sea, mi testimonio les demuestra a las personas que vale la pena obedecer al Señor. Porque si a mí me ha funcionado, a ti también te va a funcionar. Por otro lado, el Señor vuelve a preguntar: ¿con qué más lo voy a comparar? Y Él dice: vamos a compararlo con la levadura. Los que alguna vez han preparado pan o trabajan en panadería saben que la levadura causa un efecto de engrandecimiento en el pan, en la masa. Un poquito de levadura es un poquito nada más. Con un poquito toda la masa aumenta. Entonces el Señor compara al reino de los cielos con la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. O sea, las introdujo en una porción de harina
hasta que todo se fermentó, todo se leudó, todo creció. Como queriendo decir, la obra del Señor va a crecer, va a causar un efecto en los demás. Si yo vivo realmente por fe, confiando en la palabra del Señor, mi testimonio será de ayuda para otros. Versículo número 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén porque la idea era llegar para la Pascua. Y estudiábamos en capítulos anteriores que el Señor había mandado a 70 discípulos a diferentes partes de dos en dos y que el Señor después iba a recorrer todas esas ciudades. Bueno, aquí está recorriendo todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando con el propósito de llegar a Jerusalén, y muchas de esas personas que le escucharon, que le vieron, seguramente estuvieron aquel domingo donde el Señor fue recibido con hosanas, esa entrada triunfal en un pollino, en un burrito, y le decían hosana al Hijo de David. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Aquel domingo que popularmente se conoce como Domingo de Ramos. Bueno, versículo 23 dice, y alguien le dijo, Señor, una pregunta, es una inquietud que tiene alguien. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Cuántos se van a salvar, Señor? ¿Ya está eso predestinado? Y el Señor le respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta. En otras palabras, todo aún no está escrito. Todos tienen la posibilidad de entrar al reino de los cielos, porque la gracia de Cristo cubre a todos los seres humanos, porque el sacrificio de Cristo fue para beneficio de toda la humanidad. Pero no todos van a entrar. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a aceptar lo que Jesús hizo y aceptar las condiciones. Porque no te creas, el Señor tiene sus condiciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ese negarse a sí mismo implica obediencia a sus mandamientos. Así no nos guste, por eso se llama negarnos a nosotros mismos. Vamos a hacer una evaluación. De los 10 mandamientos, ¿cuál de los 10 no te gusta? Vamos a ser sinceros. No voy a mencionar uno específico porque el gusto de uno no es el gusto del otro y la debilidad de uno no es la debilidad del otro. Quizás para algunos sea el cuarto, pero quizás para otro el séptimo. O quizás para otro el 10º. O quizás para otros el 9º. O quizás el 2º. Si no sabes cuáles son los 10 mandamientos, te invito a que veas el video grabado en este canal de Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5. Para que tú seas sincero y digas, Señor, de estos 10 mandamientos hay uno que no me gusta. No quiere decir que lo esté considerando inadecuado, sencillamente es que mi inclinación al mal me hace ver que para mí es como difícil guardarlo porque quizás ya estoy acostumbrado de una manera, y es precisamente allí donde juega un papel el Espíritu Santo de cambiar nuestra mentalidad. ¿Son muchos o pocos los que se salvan? Jesús dijo, ustedes lo que tienen que hacer es esforzarse. Hagan un esfuerzo, hagan su parte, que yo hago la mía por ustedes. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. O sea, que puede ser aparentemente difícil entrar, pero si yo me esfuerzo, yo lo logro. Todo lo que se quiera lograr, se logra. O sea, no digas, para mí es imposible hacer tal cosa. No es imposible. Lo que pasa es que las condiciones que están a tu alrededor te hacen ver como que no va a ser fácil. Pero no es imposible. Si tú, por ejemplo, trabajas los sábados y tienes miedo de que puedas perder el trabajo si lo exiges, entonces ¿dónde está tu confianza? ¿En el jefe que te está dando un salario miserable? En algunos casos los salarios tienden a ser mejores, pero en algunos casos es simplemente lo básico, que a duras penas nos alcanza para el mes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nos da temor perder esa migaja de pan que nos cae mensualmente, que la sociedad considera como lo justo. ¿Lo justo por qué? Porque hay un decreto nacional que dice que ese es el salario mínimo. Mínimo implica que no te van a dar menos que eso, pero seguramente tampoco te van a dar más, al menos que el patrón de la empresa sea muy generoso, que le dé aumentos superiores
o que considere que verdaderamente es injusto darle a una persona tan poco porque no le va a alcanzar para el mes. Y de eso hay de todo en este planeta. No estamos hablando de un país específico. En este planeta es así. En este planeta, un hombre que tenga una familia, esposa y hijos con un salario básico no los puede mantener. Necesitan trabajar las dos personas, el hombre y la mujer. Esa es la realidad. Y cuando los hijos crecen, entonces muchas veces tienen también ellos que salir a trabajar para ayudar a sus padres. Entonces, si te da temor perder ese salario, entonces ¿en quién pones tu confianza? Habla con tu jefe y dile la realidad y confía en el Señor. Mira, si algo he aprendido yo en mi experiencia, que una persona que respete a Dios es un digno obrero. Porque si el patrón se da cuenta que obedece a Dios y le es fiel a un Dios que no ve, que acepta por fe, seguramente va a poder respetar también a su jefe. Y muchas personas son irrespetuosos a su jefe, le roban, a sus jefes le roban. Y los patrones los tienen allí porque no saben que le están robando. Pero un cristiano que es fiel a los mandamientos del Señor va a hacer las cosas correctas, va a ser honesto, va a ser fiel en su horario, va a respetar a sus compañeros de trabajo, va a hacer que la empresa produzca más. Y te voy a dar un ejemplo bíblico. José, todo lo que tocaba prosperaba, porque él era fiel a Dios sobre todas las cosas. Y todo lo que él hacía fructificaba. Por eso en la cárcel, cuando lo llevaron injustamente, se ganó la confianza de el encargado de la cárcel. Cuando llegó a la casa de Potifar, se ganó la confianza de Potifar, al punto de que llegó a ser el segundo gobernador. Después del faraón, José llegó a gobernar toda la tierra de Egipto por su fidelidad a Dios. Todo trabajador que es fiel a Dios va a ser un buen empleado y va a prosperar. Y la empresa va a prosperar por tenerlo allí. Perder a un trabajador que es fiel a Dios es una desgracia para las empresas. Y Jesús dice: esfuércense por entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no se van a esforzar. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Esto se parece mucho a la parábola de las 10 vírgenes. Cuando las vírgenes insensatas llamaban y decían: Señor, ábrenos. Y el Señor desde adentro decía: pero es que no las conozco. ¿Por qué? Porque no se ve la luz en ustedes. ¿Dónde están sus lámparas que no están encendidas? No las puedo reconocer. Eso lo estudiamos en Mateo capítulo 25. Entonces el Señor no puede reconocer a alguien que no ha aprendido a depender de Él. Si tú no tienes comunión con el Señor, si tú no aprendes de Él, si no vives de acuerdo a su voluntad, o sea, ¿cómo Dios te va a reconocer? Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido, bebido, en nuestras plazas enseñaste. Señor, nosotros hablábamos de ti. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¡Hacedores! Recuerden que el juicio es por obra, aunque la salvación es por fe. O sea, nuestros hechos negaron nuestra fe. Decimos creer en Dios, pero cuando se nos exige algo de la Escritura, no, eso no. Entonces, cosas sí, cosas no. O sea, que nosotros vamos a escoger qué nos gusta y qué no nos gusta de las exigencias del Señor. El Señor nos llama hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, o sea, será el lamento. Cuando venga el día de la recompensa y no recibamos la recompensa de la patria celestial, entonces va a haber tristeza. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, vosotros seréis excluidos. Porque Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de que fueron hombres imperfectos como tú y yo, aprendieron a depender del Señor, igual que los profetas. Porque vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, de todas partes del planeta, y se lo está diciendo a los judíos, pero también nos lo está diciendo a nosotros.
que se sentarán a la mesa del reino de Dios. ¿Cuál mesa? A la mesa de la cena de boda del Cordero, que ya hemos estudiado en otros evangelios y que Apocalipsis también nos hace referencia sobre ella. La cena de boda del Cordero. Y aquí hay postreros, o sea, quienes llegaron de último, que serán primeros, y hay primeros que tuvieron el privilegio de conocer las revelaciones a primera mano, pero serán postreros por sus malas decisiones. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Bueno, en realidad ellos querían que Jesús se fuera. Digamos que esto era como una amenaza como para hacer asustar a Jesús. Herodes te quiere matar. En ninguna parte nosotros encontramos relatos de que Herodes quería matar a Jesús, así que posiblemente esto era mentira. Más bien tenemos relatos de que Herodes quería conocer a Jesús. Y que Herodes llegó a pensar incluso que Jesús era una reencarnación de Juan Bautista. Posiblemente esto era una mentira para asustar a Jesús, pero Jesús aprovechó y dijo lo siguiente: y decid a aquella zorra, como diciéndole a Herodes, tú sabes que has cometido actos ilícitos. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ahora, muchos fariseos y los Herodes, o sea, los herodianos y el propio Herodes, no se la llevaban bien. Porque Herodes en sí era un simpatizante del gobierno romano. Aunque tenía diferencias con el imperio romano, pues trataba de hacer las cosas para evitar problemas, hacerlas de acuerdo a lo que el imperio había establecido. Y el hecho de que Jesús lo llamara zorra, quizás era también como para darle pie a los fariseos a que fueran a hablar con Herodes. Y que les dijera a Herodes las palabras de Jesús. ¡Ay, te está llamando zorra! Y te mandó a decir que echa fuera demonios y cura hoy, mañana, al tercer día termina la obra. Pero fíjate el detalle de lo que Jesús dice: hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Haciendo referencia a lo que venía en la crucifixión. Y que, por cierto, Herodes y Jesús se vieron antes de la crucifixión. Solo que Jesús no le pronunció palabras a Herodes. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús con esto? No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Que era irónico que los de afuera aceptaran más a Jesús que los propios de adentro. Que los propios judíos, quienes tenían el santuario, quienes hacían los sacrificios, quienes esperaban al Mesías, rechazaban en realidad la obra del Mesías. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. A veces hay quienes están más dispuestos a escuchar las enseñanzas de las exigencias del Señor que nosotros mismos que nos decimos cristianos. Nosotros queremos, y no todos, pero un buen porcentaje de cristianos quiere que el Señor acepte sus propias inclinaciones personales. O sea, que Jesús nos acepte sin querer cambiarnos. Y que nosotros podamos exigirle al Señor sin tener compromiso de fidelidad o de responsabilidad en obediencia a sus mandamientos. Y Jesús pronuncia unas palabras muy tristes. Muy tristes. Jerusalén, Jerusalén, que debió haber sido el centro del evangelismo mundial. Jerusalén, que debió haber sido el modelo para las demás naciones. El Señor la describe como que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, Dios el Señor muestra su amor para con su pueblo, pero el pueblo ha rechazado al Señor. Él dice: ¿cómo quise juntaros a ustedes como la gallina a sus polluelos, pero ustedes se fueron? Ustedes quisieron hacer las cosas a su manera. He aquí vuestra casa, o sea, el templo, es dejado desierto. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro, estas son las mismas palabras de la entrada triunfal, pero en realidad está haciendo referencia a su segunda venida. Ya no como un cordero, sino como Rey de Reyes
y Señor de señores. Ustedes tuvieron al Mesías al frente y lo rechazaron. Hoy nosotros tenemos la revelación en nuestras manos. Una revelación completa. Un privilegio tenerla que muchos en el pasado no tuvieron. Y que muchos murieron para que este libro llegara a nuestras manos el día de hoy. En diferentes idiomas. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a aceptar la revelación del Señor tal cual como Él la presentó? Sin exigirle al Señor nada, sino simplemente decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. ¿Crees tú que es muy difícil obedecer al Señor? ¿Crees tú que es muy sacrificado hacer su voluntad en este tiempo? El relato dice, vuestra casa será dejada desierta. Y esto es una obra de juicio. Es una advertencia para nosotros. Porque quizás hoy estamos llenos de posesiones materiales, de comodidades, o tenemos simplemente una estabilidad económica que nos permite mantenernos seguros. Decimos ser creyentes, creemos que Dios existe, pero no creemos que Él nos exige obediencia. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor para que Él cambie nuestra mentalidad, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, nuestra fe, en medio de la adversidad, en medio de los conflictos que pareciera que la puerta se nos estrecha, aún en esos momentos nuestra fe se va a fortalecer y aprenderemos a vivir con esperanza hasta el día en que el Señor venga a buscarnos.